Fe y propósito es el tema que nos hemos estado enfocando, pero vemos una nueva vida en Cristo Jesús y verdaderamente me encanta este capítulo, me encantan estos primeros 10 versículos y es lo que nos vamos a enfocar aquí en estos 10 versículos. ¿Ya están todos ahí en Efesios 2? Comenzando en el versículo 1 nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Favor de tomar asiento. Verdaderamente no puedo proclamar más cuánto me gusta este pasaje de Escritura. Le podría decir que es uno de mis favoritos, pero en realidad cada vez que leemos algo es uno de mis favoritos. La palabra en realidad nos toca. Y lo que hemos estado estudiando son las riquezas que recibimos como creyentes en Cristo Jesús. Pero fíjate, en estas riquezas también nos enteramos de nuestra fe y nuestro propósito. Fue en el primer capítulo que vimos que el énfasis estaba en las posesiones que tenemos en Cristo. Y ahora aquí el énfasis cambia, aquí en el segundo capítulo, y es ahora en nuestra posición en Cristo Jesús. Aparte, fíjate, de Cristo, uno está muerto. Y uno dice, ¿qué? Pero hemos estado estudiando que tenemos que morir con Cristo y ahora si estamos aparte de Cristo. Vamos a ver esto, porque esto es lo que la Biblia dice de la condición de la humanidad que está aparte de Cristo. Fíjate el versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros, os dio vida, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Increíble el pensar que uno está muerto sin Cristo en su vida. Y luego el pensar entonces que las personas alrededor de uno que no conocen al Señor, como Salvador, andan caminando, entonces ¿cómo? ¿Alrededor de nosotros como zombies? En realidad sí. ¿Por qué? Claro que tienen vida física. Claro que pueden ver, pueden pensar, se mueven, funcionan, pero al mismo tiempo están espiritualmente muertos. Espiritualmente muertos. Y hay que entender que la posición de todo creyente, todo aquel que ha confiado en Cristo, es que nosotros hemos resucitado de los muertos. Y nos ha sentado en el trono, nos ha sacado de las tumbas, del cementerio del pecado y nos ha reconciliado y nos pone, podemos decir, en el templo de gloria. Fíjate, Efesios 2, 1 al 3, deja leértelo en otra traducción. La Nueva Traducción lo dice así. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado,
siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Entonces estábamos muertos, pero al momento de creer ya no estamos muertos. Cristo nos ha resucitado. Y ese ha sido el gran énfasis en Romanos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y aquí vemos que se está encajando Efesios en realidad con lo mismo que estamos estudiando en el libro de Romanos. Pablo nos explica, nos hace entender que Cristo nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. Y es aquí, en esta noche nos vamos a enfocar en 3 puntos. El primer punto es lo que éramos, versículo 1 al 3. Lo que Dios hizo por nosotros, el versículo 4 al 9. Y luego lo que Dios nos ha hecho ahora, el versículo 10. Entonces lo que éramos, fíjate lo que dice una vez más el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y este capítulo es una continuación, claro, del primer capítulo. Pero en el primer capítulo Pablo nos ha estado hablando del poder que podemos tener en nuestras vidas. Él quería que conociéramos el poder de Dios, el poder de dinamita, que es el poder que levantó a Cristo de la muerte, resucitó. Y este es el mismo poder que nos ayudará a nosotros de día en día para poder vivir la vida cristiana. Esto es lo que está disponible hacia nosotros. Y fue en este poder, como les dije, Cristo resucitó. Pero ahora este mismo poder dice que Él os dio vida a vosotros. En ese poder ya no estamos muertos. Algo ha cambiado en nosotros. Aparte de que nos da un corazón nuevo, nuestros pensamientos cambian, ya no somos igual, ya no tenemos la misma atracción al pecado. Lo reconocemos que el pecado nos separa de Dios. Y vemos que ahora es porque estamos vivos en Cristo Jesús. Pero lo que vemos también en estos primeros 3 versículos es un cuadro o una foto de lo que éramos. O sea, nuestra condición espiritual cuando uno no está salvo. Dice cuando estabais muertos. Cuando estabas muertos, no conocías a Cristo, no conocíamos al Señor, no habíamos creído en Él, no lo habíamos aceptado como Señor y Salvador. Cuando estabais muertos, todos nosotros estábamos muertos. Ahora, claro que aquí significa muertos espiritualmente. Estábamos muertos. Uno, fíjate, que está espiritualmente muerto, no puede apreciar las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque está espiritualmente muerto. No va a entender lo espiritual. ¿Cómo va a comprender cuando está espiritualmente muerto? Y porque está espiritualmente muerto, pues claro, entonces pues no está vivo. Espiritualmente vivo. Y es en esta situación o condición, fíjate que en realidad no puede hacer nada para agradar a Dios. Porque no está vivo. Es en este estado. Uno no puede hacer nada en realidad para responder, es incapaz de responder a lo espiritual. Ahora, yo sé, muchos de nosotros sabemos, muchos tienen la idea, no, pero es que yo no soy una mala persona. Lo dicen. Básicamente pueden decir, yo soy una buena persona, porque no soy tan malo como, y no he hecho. Pero fíjate, la Biblia declara que no hay ni uno bueno. La palabra dice, no hay ni uno bueno. Están muertos, incapaz de responder a lo espiritual,
hasta que pongan su confianza en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Muertos. Romanos 3:10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y ya vimos eso. Lo hemos estudiado. Si estaban aquí los domingos, estamos estudiando el libro de Romanos. Entonces no hay ni uno bueno. Entonces esta idea de que soy una buena persona, no hay nadie bueno. Tenemos que entender que uno, estando espiritualmente muerto, no puede buscar a Dios o no puede responder a Dios. Hacen muchas cosas religiosas que los hace sentir bien de sí mismos, pero no están buscando el verdadero Dios de la Biblia. Están haciendo otras cosas. Fíjate, Mateo 13:13 nos dice: por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. No es hasta que Dios les o nos dio vida. Ahora, la causa de esta muerte espiritual es que en que uno se encuentra, dice, en vuestros delitos y pecados. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muerte. Y muerte, el significado de esta palabra es separación. Separación. Como cuando uno muere, el espíritu de uno es separado del cuerpo. Eso es muerte, la separación. Santiago 2:26 nos dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y fíjate, está hablando aquí de la muerte física, pero también hay una muerte espiritual. Tanto como cuando el espíritu es separado de Dios. Isaías 59:2 nos dice así: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces podemos entender que el incrédulo en realidad no está enfermo, está muerto. Es lo que la palabra de Dios enseña. Y lo que necesita es ser resucitado. Necesitan experimentar la resurrección, el poder de la resurrección que Cristo ya ha demostrado en nuestras vidas, nosotros que creemos. Todos los que están en Cristo Jesús, que no están en Cristo Jesús, están muertos. El pecado los ha separado de Dios. Esa separación es muerte. Y esta es la razón, fíjate, que no importa cuál sea el pecado. Porque personas dicen: no soy tan mal, yo no he hecho, ¿ven? Mi pecado no es tan serio, tan grave, no he matado. Le ponen una medida. Pero no importa cuál sea el pecado. No que algún pecado sea más grande que el otro. Porque fíjate, la condición de uno es que sigue en sus pecados. ¿Por qué? Porque están muertos. Están muertos. Ponte a pensar y pregúntate: ¿qué le va a decir un muerto al otro muerto? ¿Qué le puede decir un muerto al otro muerto? Yo no soy tan malo como tú, pero está muerto. Tus pecados son peor que los míos. Están muertos. Ese es el punto aquí. No podemos perder vista de eso. Porque el pecado, eso no importa, porque los dos están muertos. La Biblia nos explica cómo la muerte vino a la humanidad. Fue a través de la desobediencia a Dios. Fue esta desobediencia que le dio el nacimiento al pecado, tanto a la muerte.
En Génesis 2, 16 al 17. Y mandó Jehová, Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vas a morir si eres desobediente, y ciertamente morirás. Es lo que iba a pasar cuando la mujer fue engañada y se creó la mentira de Satanás. Génesis 3, 6 al 8. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Porque entró el pecado, la desobediencia trajo el pecado, la muerte, la separación. Y es el pecado que trajo esta separación del espíritu del hombre de Dios. El pecado siempre nos va a separar, nos sigue separando de Dios. Y en el pecado, fíjate, ya no estamos en compañerismo con Él. El versículo 2 nos dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales anduviste, ¿qué? En otro tiempo. Anduviste es una referencia que esta era nuestra práctica, esto era nuestro comportamiento. Así andábamos todos. No importa la medida del pecado, estábamos muertos. Ese es el punto. Esto era lo que conocíamos y lo que sabíamos hacer. Lo que hacemos o como nos comportamos así es porque es lo que somos. Y como ya hemos visto, tenemos 3 enemigos. Los 3 enemigos es el mundo, el diablo y la carne. Y aquí vemos el mundo. Dice, siguiendo la corriente de este mundo. El mundo es el sistema del mundo que nos pone presión. ¿Para qué? Para conformarnos así como ellos. Conformarnos al mundo. Ser como ellos, pensar como ellos, actuar como ellos. Se molestan cuando uno no se conforma a ellos. Ay, ¿por qué te crees así? ¿Te crees mejor que nosotros? No, pero yo estoy vivo en Cristo Jesús. Fíjate la gran diferencia. La palabra de Dios nos dice que debemos de ser diferentes. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestra manera de pensar, nuestro entendimiento se nos abre. Este entendimiento para comprender estas cosas. Por eso pregunto a veces, ¿con quién estás tratando? ¿Con un creyente o con un incrédulo? No, pero es que, no, pero es que, ¿qué es el fruto que producen? ¿Qué es su comportamiento? Porque te voy a decir, si no están actuando como creyentes, posiblemente te voy a decir, no lo son. Jesús, fíjate, no es de este mundo. Ahora tampoco nosotros no somos de este mundo. Nosotros hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y claro que vivimos aquí, pero ahora ya no somos del mundo. Nuestra residencia es el cielo. Nos ha puesto en el cielo. Estamos pasando por aquí. Nuestra esperanza es estar allá. Juan 17:14 nos dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y eso explica mucho. ¿Por qué mi familia, nuestra familia, nuestros disque amigos,
primos, cuñados, compadres. ¿Por qué nos tratan así? Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ya no nos identificamos, ya no somos igual. La persona que no conoce al Señor como su Salvador no es salvo, y como no es salvo, es controlado por las actitudes y los valores de este mundo. Se conforman al mundo porque le pertenecen al mundo. Ellos están cómodos en sus pecados. El verdadero creyente no va a estar cómodo en su pecado. Primero, la conciencia, espero que te moleste. Segundo, el Espíritu Santo te va a ayudar y le va a torcer más, porque esto no le agrada a Dios. Pero dice aquí, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y esta es una referencia al diablo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es el diablo que opera en los hijos de desobediencia. No que Satanás está obrando en todo incrédulo, pero fíjate, tiene una influencia sobre las vidas de ellos por medio de ¿qué? De los demonios o por su poder sobre el sistema mundial. Es por medios de mentir. ¿Por qué? Porque el diablo es un mentiroso y él desea que todos sean hijos de desobediencia. Él mismo fue desobediente a Dios y es lo que desea que todos también lo sean. Sigue igual, la misma mentira. Le dijo, ciertamente no morirás. Le puso duda, ciertamente morirás. ¿A poco? No, no puede ser. No es así. Y él está torciendo la palabra de Dios para que haya confusión. Y es una gran mentira. Pero él opera en los hijos de desobediencia. Efesios 5:6 dice, nadie os engañe. Nadie. ¿Y quién es nadie? Nadie. Nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Fíjate, él desea y hace todo lo posible para que uno desobedezca a Dios. Él es un mentiroso y es lo que usa para las personas, para que las personas sean desobedientes. Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, de toda mentira. Si hay mentiras ahí está. Está operando en ese sistema. Es como él opera. La mentira es el instrumento que él usa para causar que las personas caigan en pecado, para que sean desobedientes a Dios. Es la táctica que usó desde el principio. Como les dije, Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Mentiroso. Porque estamos en esta situación, porque ella creyó la mentira. Y hay veces nos encontramos nosotros en las circunstancias en que estamos porque hemos creído una mentira. Fíjate lo que nos dice el versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La carne, aquí es una referencia a la naturaleza antigua, la naturaleza caída, en que nacimos en esta naturaleza caída. Esta es la naturaleza antigua que desea controlar el cuerpo y nuestra mente. Desea hacernos desobedecer a Dios, porque esta carne es nuestro enemigo también. Quiere hacer lo que hacíamos antes. Le gusta hacer lo que hacíamos antes.
el pecado es divertido y se quiere divertir. Pero fíjate, como les he dicho, muchos creyentes, mucho del tiempo quieren que el mundo se comporte como un creyente. Pero esto es imposible, porque en su naturaleza caída es o somos pecadores. Un pecador no se va a poder comportar como un creyente. Todavía tiene la naturaleza de un pecador. Muy diferente para nosotros, porque se nos ha dado una naturaleza nueva, muy diferente. Conocido a mamás y papás, quieren forzar que sus hijos se comporten de cierta manera. Pero sin Cristo, vemos aquí, la palabra nos dice que están muertos. ¿Por qué están viviendo de esa manera? ¿Por qué no quieren obedecer a sus padres? ¿Por qué quieren andar en borracheras? ¿Por qué quieren andar? Si no conocen a Cristo, sí es pecado, pero el punto es que están muertos, no pueden responder. Tienen que nosotros pedirles que Dios se haga real en la vida de ellos, para que haya un verdadero arrepentimiento. Fíjate, Salmo 51:5 nos dice aquí: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Los chiquilines todos nacen en pecado. Todos hemos nacido en pecado, en esta naturaleza caída. La naturaleza pecaminosa es la carne. Ahora, una persona que no es salva, podemos entender que son controlados por el mundo, el diablo y la carne. Es quien los controla a ellos: el mundo, el diablo y la carne. No las pueden vencer porque no pueden cambiar su propia naturaleza. Lo que todos necesitamos para vencer estos tres enemigos, el mundo, el diablo y la carne, todos necesitamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Cuando nacimos, por naturaleza somos hijos de ira. Cuando llegamos a la edad de responsabilidad y rechazamos a Cristo, nos convertimos a hijos de desobediencia. Y esta es nuestra propia decisión. Y cuando confiamos en Cristo Jesús, ahora en ese punto nacemos de nuevo, con una naturaleza nueva, y nos convertimos en hijos de Dios. La persona que no es salva, podemos decir, ya está condenada, porque están muertos. Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces vemos y entendemos esta escritura, que ya están condenados. ¿Por qué? Porque están muertos. Y es solamente en creer que somos vivos, que creemos. El poder de Dios nos resucita. Tenemos vida. Ahora, lo que Dios hizo por nosotros, el versículo 4 al 9, fíjate, versículo 4 dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Vemos que estamos condenados aparte de Jesús. Pero aquí vemos que dice, y me encanta, pero Dios. Vemos que en este pero hay una gran esperanza. Vemos que en este pero se arrima a nosotros Él y nos salva. En este pero cambia de dirección. La atención es puesta en Dios y no en el pecador, pero en Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia y en realidad es gracia. El versículo 7. Entonces estas riquezas que escoge compartir con nosotros, lo hace posible que seamos salvos por su gracia, en su misericordia. Él, fíjate, Él no nos da
lo que merecemos, porque estamos perdidos, deleitos en pecados. En su misericordia no nos da lo que nos merecemos, pero en su gracia nos da lo que no nos merecemos. Ese favor inmerecido. Nos dice aquí, por su gran amor con que nos amó. El amor era el motivo aquí. Por su naturaleza, Dios es amor. Primera de Juan 4:8 nos dice así: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esta es su naturaleza de Él. Dios es amor. Si no hubiera a quien amar, Dios siguiera siendo amor. El amor es parte de su esencia. Vemos que en este amor es cuando se relaciona con nosotros, los pecadores, se convierte en realidad en gracia y misericordia. Y somos salvos por la gracia, misericordia de Dios, que en esencia es el amor de Dios. El versículo 5 nos dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvo. Fíjate, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. El favor inmerecido de Dios, por ese favor inmerecido somos salvos. Gracias. Lo que estamos viendo aquí, y quiero que entiendan esto, esta es la doctrina de regeneración. Muy importante, la doctrina de regeneración. Dios, por su poder, nos da un corazón nuevo. Resucita nuestro corazón muerto y nos da uno vivo. Nos vivificó aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Fíjate, la idea de que soy nueva criatura, estoy vivo en Cristo Jesús, ahora podemos entender el gran contraste. Estaba muerto. No podía ni poder entender esto espiritual, esta doctrina que se nos explica. Tito 3:5 nos dice así: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Fíjate, Él realizó esta resurrección espiritual por el poder del Espíritu Santo, usando su palabra. La palabra de Dios. La palabra de Dios y el Espíritu Santo siempre obran juntos, siempre. No se pueden separar. Es como obra el Espíritu Santo. Pero fíjate, nuestra resurrección espiritual, quiero que entiendan, es mucho más. Fíjate lo que hace. Dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Estamos unidos a Él. Hay unidad. Él nos dio, fíjate, vida, y entiende esto, como su cuerpo, su iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Estamos unidos a Cristo. Así que vemos que nos salvó a la base de gracia y misericordia. Y fíjate qué bueno que no nos da lo que verdaderamente nos merecíamos. Qué bueno. Gracias a Dios que no nos dio eso. Gracias a Dios que nos da lo que no nos merecemos. Y por eso dice, por gracia sois salvos. Fíjate el versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aquí está hablando de nuestra posición. Pero dice, pastor, estoy sentado aquí. Estoy hablando espiritualmente. La palabra aquí nos está hablando espiritualmente. Estamos sentados con Cristo. Fíjate,
Ya que estamos unidos a Cristo, ahora nos exalta con Él para compartir su trono, para compartir en lo celestial. Lo malo de este mundo, fíjate, ya no tiene dominio sobre nosotros. Nosotros vivimos en lo celestial, unidos con Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Dónde está nuestra vista? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Dónde debemos de poner nuestros ojos? En el Señor, no en el mundo. Entonces ya no estamos enfocados aquí en el mundo. Esas cosas ya no tienen dominio sobre nosotros. Físicamente, claro que estamos en el mundo, pero nuestra posición espiritual, estamos en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y es lo que quería que entendiéramos. Porque muchos no ponen su vista en el Señor, no ponen su vista en la palabra de Dios, en el poder del Espíritu Santo. ¿Dónde están? No, pero es que quiero un carro nuevo y que, ay, mira ok, no hay nada mal en tener cosas bonitas. Toda buena dádiva viene de Dios y viene a su tiempo, pero no pueden ser nuestros ídolos. No nos pueden dominar. No estamos viviendo para esas cosas. Estamos viviendo para el Señor. Amén. Fíjate lo que dice el versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo. ¿Cómo se ve en todo lo que ha hecho por nosotros? Que estamos unidos a Cristo Jesús. Entonces vemos que nos ha salvado. Tenemos salvación para que la iglesia pueda glorificar la gracia, la bondad de Dios por toda la eternidad. Es lo que está declarando aquí. Versículo 8. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Gracia significa salvación completamente aparte de cualquier mérito o obra de nuestra parte, porque sabemos que es favor inmerecido. Nuestra salvación, y aquí tenemos que entender, es un don, un regalo de Dios. La salvación de Dios es un regalo, no es una recompensa, porque muchos tienen esa idea. En la religión es una recompensa por lo que yo he hecho, por lo que he cumplido, porque me he portado bien, porque soy buena. No es una recompensa, es un regalo, es un don. Y verdaderamente es en esta doctrina que nos separamos de la religión. Entiendan esto. La religión quiere que hagas algo para ser salvo. Necesitas hacer, necesitas dar, es lo que nos separa de la religión. Añadirle a la obra de Jesús en la cruz. La salvación, fíjate, no es ni puede ser por obras. No hay nada más que le podemos poner a lo que es ofrecido en nosotros en Cristo Jesús. La obra de Él ya está completa. La obra de salvación se ha consumado en la cruz. No hay nada más. Esta es la obra que Dios hace por nosotros y está terminada. No hay más que le podemos poner. No hay más que podemos. No, pero es que tienes que hacer también. No, eso es religión. Juan 17, 1 al 4 nos dice así. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo:
Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te reconozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Acabó la obra Jesús. Y entonces ya no hay más necesidad de hacer sacrificios. Jesús fue el último y gran sacrificio. El Cordero de Dios completó la gran obra de salvación. Esta idea que tienes que ir en rodillas hasta llegar a la iglesia, de hacer no es necesario. Jesús ya lo cumplió. ¿Ven? No hay más necesidad de ninguna clase de sacrificio. Pero nosotros, y quiero que entiendan esto, la carne, la naturaleza antigua, siempre quiere que uno haga más. Pero es un regalo. Versículo 9 nos dice, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, mira lo que yo hice. Mira lo que estoy haciendo. Lo único que estamos haciendo es atrayendo atención hacia uno mismo, robándole la gloria a Dios. ¿Cuándo hacemos eso? Porque te voy a decir, muchos de los sufrimientos que la iglesia ha sufrido es porque hombres han querido ganarse la salvación a través de hacer o cumplir obras, en vez de recibir su salvación como el regalo, lo cual Él es, como el regalo que Él nos ha dado. Esto ha traído gran confusión y sufrimientos a la humanidad, porque los hombres le quieren añadir a la palabra de Dios. Tienes que hacer, tienes que cumplir. No hay nada que podemos hacer para ganarnos la salvación. Es cuestión de recibir el don de Dios, y esto es por fe. Si te la puedes ganar a través de las obras, entonces te puedes gloriar. Mira lo que yo he hecho. Lero, yo lo hice y tú no. Yo cumplí. Pero ponte a pensar. Si fuera posible ser salvo a través de nuestras buenas obras, entonces nos podemos perder por nuestras malas obras. Y no funciona así. Aquí vemos el tercer y último punto. Fíjate lo que dice el versículo 10. Lo que Dios nos ha hecho ahora. El versículo 10. Y esto en realidad, podemos decir, es el encaje de todo esto. Fíjate el versículo 10. Dice, porque somos hechura suya. ¿Creados en quién? ¿En quién? ¿Para qué? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hechura en griego es la palabra poema, de cual se deriva nuestra palabra poema. Significa lo que se hace, un producto manufacturado. En realidad, esto nos da a entender que nuestra conversión, nuestra salvación, es solamente el principio. Es el principio. Y digo esto porque muchos, fíjate, no, pues ya estoy salvo. Y se sientan. Calientan la banca. No hacen. No sirven. No están disponibles. No están atraídos a querer servir el cuerpo unos a los otros. Salvación es el principio. Tiene que haber más. Fíjate. 2 Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todo lo viejo pasó.
La muerte pasó. Ahora soy nueva criatura en Cristo Jesús. Todo es hecho nuevo. Y Dios nos ha, fíjate, no ha terminado con nosotros. Nuestra conversión una vez solamente es el principio. ¿Por qué? Porque Dios continúa obrando en y con nosotros para hacer lo que Él quiere hacernos. Criaturas nuevas es lo que somos. Somos criaturas nuevas en Cristo Jesús. Amén. Pero fíjate, dice, hechura suya. Hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si estás calentando la banca, no te estás involucrando, no estás sirviendo, estás calentando, no anduvieses en ellas. Fíjate, no somos salvos por buenas obras, pero somos salvos para hacer buenas obras. Somos salvos para servir. Ese es el propósito. ¿Por qué? Porque vamos a glorificar a Dios en la iglesia, que es su cuerpo. Ahora, en la epístola de Santiago, en el capítulo 2, se nos indica que la fe que salva siempre resulta en una vida cambiada. Porque hay muchos, te voy a decir, no, pues yo hice la oración. ¿Pero verdaderamente creíste? ¿Hay cambios en tu vida? Santiago 2:14 nos dice así: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Wow, se me hace una buena pregunta. No es lo suficiente decir que tenemos fe, sino que nuestra fe es demostrada por nuestras buenas obras. Porque Dios ha preparado buenas obras de antemano. Él tiene algo que tienes que cumplir. No, pero es que estoy salvo, pastor, yo estoy bien. Ok. Se me hace importante hacer un contraste aquí. El versículo 10, la primera parte dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. El versículo 2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos desobedientes. Fíjate el contraste que existe ahí. Antes eras así. Antes eras así. Ahora eres hechura suya. Criatura nueva en Cristo Jesús, creado para hacer buenas obras. Pero sigues igual. ¿Ves el contraste aquí? Cuando somos salvos, somos creados para buenas obras. Cuando somos creados en Cristo Jesús. Pero vemos, o más, permanecemos en malas obras cuando seguíamos la corriente de este mundo conforme al diablo y luego la carne. Satanás obra en la vida del incrédulo, entonces no puede hacer buenas obras el incrédulo. El incrédulo no puede hacer buenas obras. Sus obras no son buenas. ¿Por qué? Porque no tiene una naturaleza nueva. Sigue en la antigua naturaleza, en la naturaleza pecaminosa. Ahora nosotros en Cristo Jesús, no que somos buenos, pero nuestras obras son buenas porque nuestra nueva naturaleza es de Dios. Y porque el Espíritu Santo ahora mora en nosotros y es a través de nosotros que ahora podemos producir estas buenas obras. ¿Por qué? Porque Dios las ha preparado de antemano. Estas buenas obras son de Dios y las tiene para que nosotros las vayamos a cumplir. Dios ha preparado estas buenas obras para que anduviésemos en ellas.
Y en hacerlas es para su gloria. Es para su gloria. Mateo 5:16 dice así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el propósito. Porque el mundo va a ver verdaderamente las buenas obras que hacen los creyentes. Y pueden entender que vean estas buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El mundo piensa que está haciendo buenas obras, pero recuerda su condición. Están muertos. Tienen una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa. No pueden entender lo espiritual. Pero nosotros en Cristo Jesús, cuando dice somos una criatura nueva, completamente nuevos. Ahora, si no tienes deseos, no te estás moviendo para servir, no te estás moviendo para ayudar, te tienes que preguntar ¿por qué? Porque vemos que la palabra de Dios lo hace muy claro. Existe un contraste. ¿Quieres seguir viviendo en el mundo? No le perteneces a Dios. Pero si eres criatura nueva en Cristo, tu propósito es hacer buenas obras. Nos ha salvado. ¿Para qué? Para servirlo a Él, para que el mundo mire y Él sea glorificado. La aplicación aquí. Primero, ¿reconoces lo que éramos? ¿Que completamente estábamos muertos? Yo digo, hay que darle gracias a Dios de dónde nos salvó. ¿De dónde? ¿Por qué? No importa la magnitud del pecado, lo importante, estábamos muertos. ¿Qué le puede decir el muerto? Un muerto al otro muerto. Tú eres peor que yo. Están muertos. Gracias a Dios que ya no estamos muertos. Gracias a Dios que podemos tener victoria sobre el mundo, el diablo y la carne. Ya no tiene dominio sobre nosotros. 3, gracias a Dios por el regalo de salvación. ¿Lo has recibido? ¿O quieres hacer buenas obras porque quieres ser salvo? Ya viste que no puedes hacer buenas obras. No hay suficientes buenas obras que puedas hacer para ser salvo. 4, la fe sin obras está incompleta. Dios nos ha dado su salvación con el propósito de cumplir buenas obras. Es más, hasta las ha preparado de antemano para que cada uno de nosotros nos vayamos a levantar y glorificarlo a Él. ¿Tienes temor? Gloria a Dios, detente de Él. Es lo que todos nosotros tenemos que hacer, detenernos de Él para poder cumplir lo que Él nos está pidiendo hacer. Amén.